¿Y si lo único que te está separando de tu bendición es el ruido que estás haciendo? Dios no necesita que grites más fuerte ni que te desgastes tratando de entender todo. Hoy, Él te dice, quédate en silencio, porque mientras tú esperas, Él se mueve. Mientras tú confías sin hablar, el cielo prepara lo que ya te pertenece. No es con ansiedad que recibirás lo prometido. Es con paz, es en ese silencio sagrado, donde tu fe habla más que tus palabras, que lo imposible comienza a tomar forma. Quédate, espera y prepárate, porque tu bendición ya viene en camino. Antes de comenzar, quiero que hagas algo poderoso. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe con fe, con todo tu corazón, esta frase como una declaración espiritual. Señor, enséñame a esperar en silencio. Amén. Escríbelo con intención, no como rutina. Que tus palabras no solo queden en la pantalla, que suban al cielo como un acto de confianza total. Porque cuando declaras en silencio, el cielo responde con bendición. Enseñanza 1. El silencio activa lo que la ansiedad bloquea. ¿Sabes por qué a veces no ves respuestas, no sientes dirección y todo parece estancado, aunque estés orando con fuerza? Porque hay demasiado ruido. Demasiadas palabras, demasiada ansiedad disfrazada de actividad espiritual. El alma se llena de súplicas, quejas, explicaciones, miedos, y en medio de todo ese estruendo, se hace difícil escuchar la voz de Dios. Porque sí, hay algo que pocos comprenden: el silencio no es ausencia de fe, es su máxima expresión. Dios no siempre se manifiesta en el estruendo, ni en lo aparatoso. Su voz, muchas veces, se parece más a un susurro que a un trueno, y para poder oír un susurro, necesitas silenciar el resto. Por eso, el silencio no es vacío, es espacio. Es el escenario perfecto donde Dios actúa sin interferencias. El silencio no es rendición, es reverencia, es decirle a Dios: ya no quiero controlar, ya no quiero explicarte más, solo confío. Mira lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. No dice, tú pelearás mientras oras gritando. No dice, haz mucho y no pares de hablar para que Dios te escuche. Dice, guarda silencio, mantente tranquilo, porque mientras tú estás en calma, Él pelea por ti. Y esto es lo más poderoso: la ansiedad no es solo una emoción, es una interrupción espiritual. La ansiedad bloquea, es como un ruido de fondo que no deja que tu fe se arraigue, que no permite que la paz se asiente. Es como estar en una llamada con Dios, pero tener 1000 notificaciones sonando a la vez. El silencio, en cambio, es como poner el celular en modo avión y enfocarte solo en esa conversación con Él. Tal vez tú estás viviendo un momento en el que todo parece estar en pausa, donde las oraciones no tienen respuesta visible, donde tus esfuerzos no dan frutos. Y quizás eso no es castigo, es una invitación a dejar de hacer tanto, a dejar de hablar tanto, a simplemente quedarte quieto, porque hay batallas que no te corresponden a ti, sino a Dios. Y cuando tú sueltas el control y decides guardar silencio, no estás haciendo menos, estás abriéndole el espacio a Él para que haga más. Y sé que es difícil, porque el silencio asusta, nos hace sentir vulnerables, nos obliga a enfrentarnos con nosotros mismos, sin excusas, sin distracciones, pero también nos posiciona para escuchar la verdad que transforma. En el silencio, el alma respira. En el silencio, la mente se ordena. En el silencio, el Espíritu Santo susurra promesas que en el ruido no podrías oír. Así que comienza a practicar este principio. No hables tanto del problema, no repitas el dolor, no expliques una y otra vez lo que ya entregaste en oración. Guarda silencio, no para ignorar, sino para confiar. Haz del silencio una respuesta espiritual. Cuando alguien te provoque, guarda silencio. Cuando algo te duela, guarda silencio. No como indiferencia, sino como un acto de fe. Como un Señor, no entiendo,
pero confío en que tú estás obrando. Y en ese silencio vas a ver cómo la ansiedad pierde fuerza. Vas a notar cómo tu fe se vuelve más profunda, más serena, más madura, porque ya no necesitas ver para creer, ni oír para confiar. Solo necesitas permanecer tranquilo, y en esa tranquilidad ocurre lo que parecía imposible. Se abre el mar, llega la provisión, cambia el diagnóstico, se restaura la relación. No porque tú hiciste más, sino porque te atreviste a hacer menos y creer más. Así que, si estás en medio del caos, si el corazón te late rápido y tu mente no se apaga, respira y calla, no porque no te importe, sino porque sabes que Dios sí está a cargo. El silencio es el lenguaje de los que han entregado el control, y esa es la verdadera fe, la que dice, no tengo que entender todo, solo tengo que confiar. Permanece en silencio, no expliques, no te defiendas, no te justifiques, no lo repitas, solo quédate quieto, porque mientras tú estás en calma, Jehová pelea por ti, y cuando Él pelea, la victoria está asegurada. Enseñanza 2. El que sabe esperar en silencio demuestra confianza absoluta. Hay momentos en los que no hacer nada es hacerlo todo, en los que el verdadero poder no está en moverte, ni en hablar, ni en insistir, sino en saber esperar, y no de cualquier forma, sino en silencio. Porque cuando aprendes a esperar sin quejarte, sin presionar, sin reclamar, estás diciendo algo muy profundo al cielo: confío, aunque no lo vea, aunque no lo entienda, confío. Esperar en silencio es uno de los mayores actos de fe que puede tener un alma, porque el silencio incomoda, el silencio rompe el ego, el silencio nos obliga a soltar el control. Pero cuando eres capaz de callar en medio del caos, cuando eliges quedarte quieto mientras todo a tu alrededor grita por una reacción, ahí estás dejando que Dios hable por ti. Estás diciendo sin palabras: ya no peleo con mis fuerzas. Esta batalla es tuya. El libro de los Salmos, capítulo 62, versículo 5, lo dice con una claridad que atraviesa el alma. Alma mía, en silencio espera solo en Dios, porque de Él viene mi esperanza. ¿Te das cuenta? No dice espera explicando, no dice espera convenciendo a los demás, dice espera en silencio, porque ese silencio no es resignación, es expectativa, es saber que el cielo ya escuchó tu clamor y ahora solo queda confiar. Y confía quien conoce a su Padre, confía quien sabe que Dios nunca llega tarde, que su tiempo es perfecto y que cuando Él actúa, no hay fuerza humana que lo detenga. Por eso, cuando decides no reaccionar, no justificarte, no explicar nada más, no estás siendo débil, estás siendo valiente, porque el que sabe esperar en silencio demuestra que ya entregó su carga, ya no necesita demostrar nada, ya no necesita probar su punto, ya no tiene que forzar lo que no fluye. Ese tipo de espera transforma tu interior, te hace fuerte, te hace profundo, te convierte en alguien imperturbable, que no se deja arrastrar por las emociones ni por las provocaciones externas, porque tú sabes quién tiene el control, sabes que lo que es tuyo llegará, y que lo que no hará falta. Y esa certeza es una de las mayores bendiciones que puedes tener. Mucha gente actúa por desesperación, habla por ansiedad, reacciona porque no sabe esperar, pero tú no necesitas caer en ese juego. No necesitas dar explicaciones a quienes no quieren entender. No necesitas defenderte ante quien ya decidió juzgarte. No necesitas pelear por lo que Dios ya decidió entregarte. Cuando esperas en silencio, lo haces desde una posición de autoridad espiritual, desde una fe tan firme que no se tambalea ante lo que tus ojos ven. Así que, si estás atravesando una temporada de espera, no la llenes de ruido. No repitas lo que ya oraste, no busques justificarte una y otra vez. Guarda tu paz, recoge tus palabras, vuelve a tu centro y dile a tu alma, como lo hizo el salmista: espera en silencio solo en Dios, no en la aprobación de otros,
no en la lógica humana, no en tus propias fuerzas, solo en Dios. Porque de Él viene la respuesta, de Él viene la provisión, de Él viene la justicia, y cuando lo haces, algo maravilloso sucede, el cielo se mueve sin esfuerzo humano, las puertas se abren sin empujar, la verdad se revela sin necesidad de gritarla, las bendiciones te alcanzan sin correr detrás de ellas, porque el que espera en Dios no será avergonzado, al contrario, será recompensado en público por lo que decidió confiar en secreto. Así que suelta la necesidad de ser comprendido, suelta el deseo de defender tu causa, suelta esa urgencia de hacer algo para sentirte en control. A veces, el mayor movimiento que puedes hacer es quedarte quieto. A veces, el grito más fuerte que puedes emitir es tu silencio. Porque ese silencio está lleno de fe, está lleno de convicción, está lleno de cielo. Y cuando el cielo ve a alguien que no reclama, no maldice, no presiona, sino que simplemente espera, lo honra, lo respalda, lo exalta, porque Dios no se conmueve por el ruido, se conmueve por la fe, y no hay fe más pura que la de quien dice, no entiendo, pero confío, no veo, pero espero, no hablo, pero creo. Quédate ahí, en ese silencio sagrado, porque mientras tú esperas sin hablar, Dios ya está actuando sin que lo veas. Enseñanza 3. La bendición viene cuando dejas de forzarla. Hay momentos en los que tanto esfuerzo empieza a desgastarte. Te preguntas por qué nada fluye, por qué las puertas no se abren, por qué todo parece más difícil de lo que debería ser. Y tal vez la respuesta no está en hacer más, sino en dejar de forzar. Porque la bendición no llega por insistencia humana, sino por alineación divina. Dios no reacciona a tu desesperación. Él se mueve cuando detecta tu confianza, y esa confianza comienza cuando tú sueltas el control. Mira lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15. En la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. No en el ruido, no en el apuro, no en el esfuerzo por demostrar que puedes solo. Es en la quietud, en el descanso interior, donde nace la fuerza que Dios honra. Cuando tú decides no correr más detrás de lo que ya entregaste en oración, cuando dejas de presionar por lo que Dios aún no ha liberado, algo cambia. El cielo lo nota, porque mientras tú fuerzas, estás diciendo con tus actos que no confías del todo, que necesitas empujar porque no crees que Dios esté obrando. Pero cuando te rindes de corazón, no por resignación sino por fe, y dices, hazlo tú, a tu manera, en tu tiempo, como tú quieras, entonces desatas el verdadero poder. Porque Dios no necesita tu ansiedad, Él necesita tu entrega. Y cuando entregas, lo sobrenatural entra en acción. Hay cosas que no han llegado no porque no estén listas, sino porque tú no estás en la posición correcta para recibirlas. Y la posición correcta no es de pelea, es de paz, es de rendición, es de decirle al Señor, yo quería que fuera así, pero si tú tienes otro camino, lo acepto. Y cuando haces eso, te quitas un peso que nunca debiste cargar, porque no se trata de que tú lo logres. Se trata de que Dios lo haga en ti y a través de ti. Hay bendiciones que solo se abren cuando dejas de empujar, como una puerta automática que se activa cuando te detienes delante de ella. Pero si corres, si te desesperas, si gritas, no se abre. Tienes que frenar, tienes que confiar. Y ese es el desafío, renunciar al impulso de hacerlo a tu modo, para permitir que Dios lo haga a su modo. Suelta la necesidad de tener todo bajo control. Suelta la ansiedad de querer que todo ocurra ya. Suelta esa idea de que si tú no mueves las piezas, nadie lo hará. Porque el cielo no necesita tu estrategia, solo necesita tu fe. Y cuando decides parar, descansar en su voluntad y confiar de verdad, te vuelves imparable. Porque ya no te desgastas persiguiendo lo que no depende de ti. Ya no te frustras por lo que no entiendes. Ya no te rompes por intentar forzar puertas cerradas. Aprendes a esperar, aprendes a fluir,
Y en ese fluir llega lo que nunca imaginaste: personas correctas, oportunidades inesperadas, soluciones que no viste venir, porque lo que viene de Dios no necesita ser forzado, viene con paz. No es tu lucha lo que atraerá el milagro, es tu descanso. No es tu ruido lo que atraerá respuestas, es tu silencio confiado. No es tu lógica la que desbloqueará lo que está estancado, es tu rendición total. Porque cuando tú haces espacio, Dios lo llena con su perfección. Cuando sueltas lo tuyo, Él lo reemplaza con lo suyo. Y créeme, lo de Él siempre es mejor. No llega antes, no llega tarde, llega justo cuando más lo necesitas y de la forma que más te va a bendecir. Así que respira y suelta. No te aferres más a lo que duele, a lo que no fluye, a lo que parece depender de ti. No todo se gana peleando, muchas veces se gana soltando. Dile a Dios ahora mismo: hazlo a tu manera, no a la mía. Y cuando lo digas, que no sea con los labios, que sea con el corazón, con tus actos, con tu descanso, con tu silencio. Porque la bendición no necesita ser empujada, solo necesita un alma dispuesta. Y cuando Dios encuentra esa disposición, Él se encarga del resto, con detalles, con excelencia, con amor, con precisión divina. Y entonces verás lo que ningún esfuerzo humano pudo alcanzar. Verás lo que solo el cielo puede hacer cuando dejas de forzarlo todo y simplemente confías. Enseñanza 4. El silencio te posiciona en la sala de espera del milagro. Cuando todo parece en pausa, cuando el cielo guarda silencio y las respuestas no llegan, lo más fácil es pensar que Dios dijo, pero hay algo que necesitas grabarte en el alma. Muchas veces no es un no, es un todavía no, porque Dios no se ha olvidado de ti. No está ignorando tus oraciones, solo te está posicionando en el lugar donde se forman los verdaderos milagros, la sala de espera. Y el único boleto de entrada a esa sala es el silencio. Ese silencio que duele, que incomoda, que parece frío, es en realidad el terreno donde la fe madura. Es en ese silencio donde se derriten los caprichos y se forja la confianza. Porque cuando tú no escuchas nada, cuando no ves avances, pero aún así decides quedarte, eso habla más fuerte que cualquier oración. Ese silencio es un grito espiritual que dice: sigo creyendo aunque no sienta nada. El libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 3, lo deja muy claro. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá. No dice puede que llegue, no dice probablemente venga, dice con certeza, sin duda vendrá, pero con una condición: que lo esperes, que no te adelantes, que no abandones la sala antes de que llamen tu nombre. Porque muchas veces estás a punto de recibir, y justo ahí te levantas y te vas, y lo que era tuyo, lo dejas pasar. Por eso el silencio no es castigo, es preparación. Es Dios afinando tu carácter para que no solo recibas la bendición, sino que sepas sostenerla. Porque un corazón impaciente puede obtener una promesa, pero solo un corazón maduro puede mantenerla. Y esa madurez se cultiva en la espera, se moldea en la quietud, se fortalece cuando eliges no forzar, no presionar, no reclamar, solo confiar. Detente un momento, respira, deja de correr buscando señales, deja de preguntarte si estás haciendo algo mal. Hay promesas que tienen fecha, pero no visible para ti. Hay cosas que Dios ya decretó, pero que requieren que tu alma esté lista. Y la única forma de estar listo es quedarte en fe, en calma, en silencio. Es como una semilla que se entierra, no se ve, no se oye, pero está viva, está creciendo, en lo profundo, en lo invisible. Y si la desentierras por desesperación, la matas. Pero si esperas, si la riegas con fe y silencio, florece. Así funciona el milagro, en lo oculto primero, en lo visible después. Y tú estás justo en ese punto, bajo tierra, pero lleno de propósito. No necesitas entender los tiempos de Dios, solo necesitas permanecer. Aunque duela, aunque tus emociones te digan que no vale la pena,
aunque todo a tu alrededor avance menos tú. Quédate, porque mientras tú esperas en silencio, Dios se mueve en lo invisible. Él no necesita ruido, Él necesita espacio, y el silencio le da ese espacio para operar sin interferencia. Permite que Dios te sorprenda. Suelta tus planes por un momento. Deja de calcular cómo debería suceder. Él no necesita tus fórmulas, solo tu fe, porque el milagro que viene no será fruto de tu estrategia, sino de tu confianza. Y cuando menos lo esperes, cuando ya no estés forzando nada, llegará, así, de repente, en el momento exacto, como Él lo planeó, no como tú lo pediste, y entonces entenderás por qué tardó, por qué el silencio fue necesario, porque ese tiempo sin respuestas fue, en realidad, el tiempo en que Él te estaba preparando para recibir algo más grande de lo que imaginabas. No perdiste tiempo, estabas siendo transformado, y todo ese silencio te posicionó justo en la puerta del milagro. Así que no te salgas de la sala, no te distraigas por lo que ves en otros, no pienses que Dios te olvidó solo porque estás en silencio. Recuerda, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, y cuando venga, vendrá con propósito, con poder, con paz y con el sello perfecto de Dios. Enseñanza 5. Dios recompensa al que no se desespera. Cuando todo en ti quiere gritar, cuando el alma tiembla por dentro, cuando sientes que ya no puedes más, ahí es donde se prueba tu fe, y no se prueba con palabras, ni con gritos, ni con reclamos al cielo, se prueba con silencio, porque hay una fe que mueve montañas, pero hay otra que simplemente espera. Espera sin hablar, espera sin empujar, espera sin exigir. Y esa fe, esa que no se desespera, es la que Dios más recompensa. Hay algo que muchos no entienden. El cielo responde al lenguaje de la paz, no al ruido de la angustia. Cuando tú eliges callar mientras todo arde por dentro, no estás ignorando el dolor, estás tomando una decisión poderosa. Estás diciendo, aunque no entienda, aunque duela, confío. Y esa confianza silenciosa es un acto de adoración. Porque cuando tú callas, abres tu espíritu. Cuando cierras la boca, el corazón comienza a hablar. Y Dios escucha lo que el alma susurra cuando ya no hay palabras. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26, lo dice con una claridad que no necesita interpretación. Bueno, es esperar en silencio la salvación de Jehová. No dice que es fácil, no dice que es rápido, dice que es bueno, porque ese silencio no es vacío, es presencia, es conexión, es reverencia, es el tipo de espera que no depende del reloj ni de las circunstancias, sino de una certeza interna que dice, sé quién es mi Dios, y sé que no me fallará. Pero para llegar a ese nivel de fe, necesitas apagar el ruido, el externo y el interno. Las voces que te dicen que ya pasó mucho tiempo, que te comparan con los demás, que te acusan de no hacer lo suficiente. Silencia todo eso. No necesitas defenderte, ni explicarte, ni justificarte ante nadie. Solo necesitas cerrar tu boca y abrir tu espíritu. Porque el que se desespera habla, pero el que confía, espera. Y en esa espera, el cielo se inclina. No por pena, sino por honra. Dios honra al que se queda cuando todos se van, al que cree cuando ya no hay señales, al que persiste sin entender. Porque la fe no se prueba cuando todo va bien, se prueba en la oscuridad, en la incertidumbre, en el silencio. Y si en medio de ese silencio tú decides permanecer, eso es adoración pura. Eso es decirle a Dios, no necesito que me expliques, necesito que me sostengas. Hay recompensas que no están disponibles para los impacientes, porque los que se desesperan toman decisiones apresuradas, se adelantan, se rinden, pero los que esperan en silencio son los que ven milagros que no se pueden explicar, respuestas que llegan sin lógica, caminos que se abren cuando todo estaba cerrado, porque no se trata de cuánto insistas, sino de cuánto confíes. Así que empieza hoy.
Cierra tus labios ante la crítica. Cierra tus labios ante la duda. Cierra tus labios cuando tu mente quiera convencerte de que no vale la pena, y en su lugar, abre tu espíritu. Deja que tu alma respire en fe. Deja que tu interior se conecte con la verdad eterna de que Dios no falla. Puede parecer que tarda, pero nunca se equivoca. Y cuando Él llega, llega con precisión, con intención, con poder. El silencio no es pérdida, es preparación. Es el terreno donde se gestan las mayores bendiciones. Porque mientras tú callas, el cielo trabaja. Mientras tú esperas, Dios ordena. Mientras tú confías, Él interviene. No necesitas forzar lo que fue prometido. Solo mantenerte en la posición correcta. Y esa posición es de paz, de serenidad, de confianza que no se tambalea. Dios recompensa al que no se desespera, no con cualquier respuesta, sino con respuestas sobrenaturales. De esas que no se explican, solo se agradecen. De esas que llegan justo cuando ya habías soltado la necesidad de controlar. Porque cuando tú dejas de insistir con tu fuerza, Él actúa con la suya, y entonces todo cambia. Quédate ahí, en esa espera sagrada. No te muevas por impulso, no hables por ansiedad. Solo permanece, porque bueno es esperar, en silencio, la salvación de Jehová. Y cuando llegue, porque llegará, sabrás que valió la pena cada segundo de espera confiada. Enseñanza 6. Mientras callas, el cielo trabaja. Hay momentos en los que el alma quiere gritar, momentos donde sientes que necesitas explicarte, defenderte, hacer algo, decir algo, cualquier cosa para no sentirte en pausa. Pero ahí es donde muchos se equivocan, porque el silencio no es pasividad, no es rendición, no es debilidad. El silencio, cuando nace desde la fe, es una declaración poderosa. Es confianza activa, es decir, sin palabras, no necesito pelear, porque Dios ya está obrando por mí. Mientras tú callas, el cielo trabaja. No porque te desconectes del problema, sino porque decides conectarte con la solución, porque entiendes que a veces hablar de más retrasa lo que Dios ya está ordenando, que dar explicaciones a quienes no quieren entender es desgaste puro, que defenderte de quienes ya te juzgaron solo te aleja de tu propósito. Por eso, hay una sabiduría divina en callar, no para reprimirte, sino para posicionarte. El libro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, lo confirma con una promesa que atraviesa generaciones. Dios actúa a favor de los que en Él esperan. No dice que actúa a favor de los que se justifican. No dice que se mueve por quienes se desesperan. Se mueve por los que esperan. Y esa espera no siempre es con palabras. Muchas veces es con silencio, con calma, con una fe tan profunda que no necesita pruebas, ni reacciones, ni explicaciones. Y cuando tú eliges ese camino, el cielo se activa, porque le estás diciendo a Dios, yo me hago a un lado para que seas tú quien intervenga. Le estás diciendo, ya no tengo que convencer a nadie, porque tú eres mi defensa, mi verdad y mi victoria. Y en esa postura, el cielo pelea por ti. Ordena lo que parecía desordenado. Restaura lo que parecía perdido. Abre puertas que tu fuerza no pudo abrir. Lo más fuerte de todo esto es que cuando callas por fe, estás rompiendo con tu ego. Estás silenciando el orgullo que quiere tener la última palabra. Estás dominando ese impulso de reaccionar, de aclarar, de responder, porque sabes que el que verdaderamente confía no necesita ruido, necesita enfoque, y tu enfoque debe estar en lo que Dios prometió, no en lo que el mundo dice. Entonces no te desesperes si las cosas no se ven como esperabas. No te inquietes si te malinterpretan. No te rebajes a dar explicaciones que solo desgastan tu energía. Si estás caminando en verdad, si estás en paz con tu conciencia y tu relación con Dios está firme, no necesitas más. Tu silencio será tu defensa y tu calma será tu mayor arma espiritual. Pero para vivir esto, necesitas valentía,
porque no es fácil callar cuando te acusan. No es sencillo quedarte en paz, cuando todo dentro de ti clama por justicia inmediata. Pero recuerda, la justicia de Dios no falla. No llega antes ni después, llega cuando más lo necesitas. Y cuando llega, lo hace de manera completa, no como una simple solución, sino como una restauración total, una respuesta que solo Él pudo diseñar. Así que respira profundo y confía, calla con sabiduría. Guarda tus palabras para los momentos que realmente importan. Y mientras tanto, ora, cree, espera, porque mientras tú te enfocas en tu paz, el cielo se enfoca en tu victoria. Porque mientras tú callas, el cielo trabaja, y lo que Dios está haciendo en lo invisible, pronto se manifestará en lo visible. Y cuando eso pase, verás que tu silencio no fue pérdida de tiempo, fue tu mayor declaración de fe, fue tu pacto silencioso con el cielo, fue el acto más poderoso que pudiste hacer, no hacer nada, y aún así, hacerlo todo, porque el que confía de verdad, deja de pelear con sus fuerzas, y empieza a caminar en la paz de quien sabe que Dios nunca falla. Y cuando caminas así, no hay nada ni nadie que pueda detener lo que el cielo ya comenzó a favor tuyo. Enseñanza 7. La bendición llega en la calma, no en el caos. La bendición no llega en medio del caos, no se manifiesta en un corazón agitado, en una mente que corre de pensamiento en pensamiento, ni en un espíritu que vive al borde de la ansiedad. La verdadera bendición llega en la calma, porque el alma en paz es el terreno fértil donde Dios puede plantar su promesa. Es ahí, cuando dejas de correr, cuando te detienes, respiras y simplemente te rindes a su presencia, donde lo que tanto anhelas empieza a tomar forma. No es que Dios no escuche cuando lloras, no es que no vea cuando sufres, es que muchas veces estamos tan llenos de ruido interno que no podemos ver lo que ya está sucediendo a nuestro favor. Buscamos respuestas, señales, soluciones inmediatas y olvidamos lo más importante, su presencia. Y esa presencia no se encuentra en medio del ruido, se encuentra en las aguas de reposo. El Salmo 23, versículo 2, lo dice con una ternura que calma el alma. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No dice junto a gritos, no dice junto a tormentas, no dice en medio del desespero, dice junto a aguas de reposo. Ahí, en esa serenidad que solo Él puede dar, es donde guía tu vida, te da dirección y acomoda lo que está fuera de lugar. Cuando tu corazón está agitado, reaccionas desde el miedo, tomas decisiones apresuradas, te aferras a lo que no deberías y te desgastas en batallas que no te pertenecen. Pero cuando tu corazón está en calma, escuchas con claridad, tomas decisiones con sabiduría y sueltas lo que no construye. Porque la paz no es solo un sentimiento, es una estrategia espiritual. Es lo que sostiene la bendición cuando ésta llega. Porque ¿de qué sirve que llegue lo que pediste si no tienes paz para disfrutarlo? Por eso, antes de pedirle a Dios una respuesta, busca su presencia. No necesitas saber cómo se resolverá todo. Solo necesitas saber que Él está contigo. Porque si Él está, entonces todo está en camino. El caos viene cuando buscas el cuándo y el cómo. La calma llega cuando simplemente dices, Señor, aquí estoy. No entiendo, pero confío. No tengo todas las respuestas, pero tengo tu paz, y eso es suficiente. No se trata de rendirse al problema, sino de rendirse a su guía, de entregarle a Él el control, incluso cuando tu carne quiere moverse, resolver, presionar. La calma no es pasividad, es sabiduría. Es decir, ya no peleo con mis fuerzas, ahora me dejo pastorear por el buen pastor. Y Él siempre guía a lugares seguros, a tiempos perfectos, a bendiciones completas. Cuando estás en calma, tu espíritu se alinea con el cielo, tu fe se fortalece, tu discernimiento se afina, comienzas a ver lo que antes no veías, porque ahora estás en sintonía con el espíritu. Y ahí es donde ocurre la manifestación. No porque tú forzaste el resultado,
sino porque estuviste en el lugar correcto, en reposo, en esa paz que no se explica, pero que sostiene, en ese silencio interior donde Dios puede hablarte claro y obrar sin interrupciones. Así que suelta el afán, deja de buscar respuestas en todas partes, cierra los ojos, respira profundo y dile: guíame junto a esas aguas de reposo. No quiero correr más, no quiero luchar con lo que no entiendo. Quiero confiar, quiero aprender a habitar en tu calma, y cuando lo digas de verdad, con el corazón abierto, algo cambiará en tu atmósfera. No porque afuera todo sea diferente, sino porque dentro de ti todo se alinea con la paz del cielo. Y es ahí donde llega la bendición, no con estruendo, no con prisas, no con confusión. Llega con paz, llega cuando estás listo para sostenerla. Llega cuando tu alma ya no compite, no se compara, no se justifica, solo confía. Porque Dios no quiere solo darte cosas, quiere darte reposo. Y en ese reposo te da todo lo que sabes que necesitas, y mucho más de lo que jamás pediste. La bendición está lista, solo espera que tú también lo estés. En calma, no en caos. Enseñanza 8. Dios habla fuerte en el silencio profundo. Hay un momento en el que dejas de pedir, dejas de correr, dejas de hablar, y entonces sucede. Dios habla. No como esperabas, no con estruendo, no con fuerza externa, sino con algo más profundo, más sutil y más poderoso, un susurro. Porque la voz de Dios no compite con el ruido, se revela cuando tú eliges callar, y cuanto más callas, más clara es su voz. Vivimos rodeados de distracciones, noticias, mensajes, opiniones, pensamientos que no se detienen, ansiedad disfrazada de actividad espiritual. Y en medio de todo eso, esperamos que Dios grite para escucharlo. Pero Dios no grita, Él susurra, y ese susurro no es por falta de poder, es por intimidad. Porque no habla desde lejos, habla cerca, muy cerca, pero solo lo escuchan los que se apartan, los que apagan el ruido. Los que se atreven a quedarse en silencio y decir: habla, Señor, estoy listo para oírte. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, describe ese momento exacto. Elías estaba buscando a Dios, esperando una manifestación poderosa, y dice: y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. No fue el viento, no fue el terremoto, no fue el fuego, fue ese susurro. Ese susurro que no llega a los oídos, llega al alma. Porque cuando Dios quiere guiarte de verdad, no lo hace gritando desde afuera, lo hace hablando dentro de ti. Y es ahí donde muchos fallan, porque quieren revelación, pero no hacen espacio para escucharla. Quieren dirección, pero no salen del bullicio. Hablan tanto, oran tanto, se mueven tanto, que no dejan espacio para que Dios diga lo que realmente quiere decir. Porque Dios no se impone, Dios espera. Espera a que tú te calles, espera a que bajes la velocidad, espera a que lo invites, no con palabras, sino con silencio reverente. ¿Quieres dirección clara? ¿Quieres una respuesta precisa? Entonces apártate, apaga el ruido, detente, no para ser pasivo, sino para ser receptivo. Porque el silencio no es una pausa vacía, es una postura espiritual. Es una actitud que dice: ya no necesito hablar más, ahora quiero escuchar. Y cuando adoptas esa postura, el cielo responde. Y no responde como tú crees. Responde con guía sobrenatural, con paz en medio del caos, con claridad en medio de la confusión, con una certeza interna que no se puede explicar, pero que lo cambia todo. Dios no necesita mucho tiempo para hablarte, solo necesita tu atención completa. Y esa atención solo se consigue cuando apagas lo demás, cuando haces espacio, cuando decides que su voz vale más que cualquier otra. Y entonces, Él habla, a veces para consolarte, a veces para corregirte, a veces para redirigirte, pero siempre para bendecirte. No subestimes el poder de un momento de silencio con Dios. En esos momentos han nacido llamados, sanidades, liberaciones, ideas, soluciones, decisiones que han cambiado destinos.
porque cuando el cielo habla, no deja nada igual, y cuando tú aprendes a escuchar ese silbo apacible y delicado, ya no necesitas que nadie más te confirme. Sabes que fue Él, lo sientes en el alma, lo entiendes con el corazón y lo obedeces con paz. Así que hoy, haz algo diferente. No ores solo para hablar, ora para escuchar. Apaga la música, suelta el celular, entra a tu cuarto, cierra la puerta, quédate en silencio y quédate ahí. Aunque no sientas nada al principio, aunque tu mente intente distraerte, quédate, porque ese silencio es una invitación. Y Dios nunca deja una invitación sin respuesta. Cuando Él hable, lo sabrás, no por el volumen, sino por el impacto. Porque su voz no solo informa, transforma, te llena de dirección, te da una calma sobrenatural y sobre todo te alinea con su propósito. Y ahí, justo ahí, es donde todo empieza a cambiar. Dios sigue hablando, no ha dejado de hacerlo, pero su voz no se encuentra en el ruido de afuera, se encuentra en el silencio profundo del alma, en ese espacio donde ya no quieres convencerlo de nada, sino simplemente estar con Él. Y cuando decides escuchar, Él decide hablar. Y cuando Él habla, tú nunca vuelves a ser el mismo. Enseñanza 9. No necesitas pelear por lo que Dios ya decidió darte. Hay cosas por las que no necesitas pelear, puertas que no necesitas forzar, gente que no necesitas convencer. Si viene de Dios, vendrá con paz, no con confusión, no con ansiedad, no con lucha interna. Cuando algo es verdaderamente tuyo, asignado por el cielo, llegará en el momento exacto, sin que tengas que desgastarte en el intento. El problema es que estamos acostumbrados a ganarnos todo a pulso, a pensar que si no insistimos, si no empujamos, si no rogamos, no lo conseguiremos. Pero con Dios no funciona así. Su reino no se mueve por presión, se mueve por fe. Y la fe no grita, no suplica, no se arrodilla frente a las circunstancias. La fe espera, espera en silencio, con confianza, sabiendo que lo que fue determinado por Dios ya es tuyo, aunque aún no lo veas. Proverbios capítulo 10, versículo 22, lo dice con una autoridad que no deja espacio a dudas. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Lo captas? Cuando algo viene de parte de Dios, no viene con dolor, no viene con caos emocional, no viene con peso en el alma, viene con descanso, viene con certeza, viene con gozo, aun en medio del proceso, porque esa es la señal de lo que viene del cielo te enriquece y no te resta. A veces estás peleando por algo que Dios ya determinó entregarte, pero no en tu tiempo, sino en el suyo. Y mientras tú luchas por mantenerlo todo bajo control, Él espera que sueltes, que confíes, que te quites del medio para que pueda actuar sin interferencias. Porque tu desesperación no adelanta la promesa, la retrasa. Y tu ansiedad no acelera el proceso, lo enturbia. No tienes que insistir donde ya fuiste aprobado por Dios. No tienes que rogarle a la vida lo que el cielo ya puso a tu nombre. Lo único que se espera de ti es que confíes, que te mantengas firme, sereno, enfocado, que dejes de invertir energía en lo que no fluye y comiences a cultivar la paz interna de quien sabe que lo suyo está en camino. Porque si tienes que sufrir constantemente para sostenerlo, probablemente no viene de Dios. Y si para tenerlo debes comprometer tu paz, entonces no vale la pena. La verdadera bendición llega sin manipulación, sin necesidad de explicar 1000 veces, sin luchar por atención, por amor, por validación. Llega sin esfuerzo humano excesivo, porque no depende de ti, sino de quien te prometió que lo haría. Y cuando llega, no solo satisface lo que pediste, supera lo que imaginaste, porque Dios no entrega por obligación, entrega con propósito, y lo que Él entrega, lo respalda, lo protege, lo multiplica. Así que hoy, suelta la pelea, deja de discutir por lo que no te corresponde, deja de insistir en quedarte donde no hay paz, deja de convencer a quienes no quieren entender.
Todo eso desgasta tu alma y desvía tu enfoque. Mira hacia arriba y repítelo con firmeza. No necesito pelear por lo que Dios ya decidió darme. Y cuando lo digas, que no sea solo con tus labios, que sea con tu actitud, con tus decisiones, con tu reposo interior. Hay un tipo de fuerza que no se nota por fuera, pero transforma todo por dentro. Es la fuerza de esperar sin desgastarte. La fuerza de confiar sin tener pruebas visibles. La fuerza de decir, no necesito mover piezas, porque el cielo ya movió lo que tenía que mover. Esa fuerza es la que posiciona a los que reciben sin tener que arrebatar, porque no todo lo que se arrebata es bendición, y no todo lo que se obtiene a gritos permanece. Dios ya decidió darte cosas que tú ni siquiera has pedido aún, pero no las recibirás desde la lucha, las recibirás desde la fe, desde esa postura tranquila de quien ya entendió que no todo depende de su esfuerzo, sino de su obediencia. Y cuando vives así, no solo recibes, disfrutas, no solo llegas, permaneces. No solo ves la bendición, te conviertes en parte de ella. Y ahí es donde está la verdadera riqueza, en recibir sin tristeza, en tener sin perder la paz, en avanzar sin atropellar tu alma. Porque cuando Dios lo da bien, lo da completo, lo da con sello de eternidad. Y eso nadie te lo puede quitar. Enseñanza 10. El silencio protege lo que Dios está formando. Hay cosas que Dios te muestra que no debes contar, no porque sean malas, no porque sean débiles, sino porque aún están en formación. Porque hay revelaciones que necesitan silencio para crecer, madurar y fortalecerse. No todo lo que recibes del cielo está listo para exponerse a los ojos del mundo. A veces, lo más sabio y espiritual que puedes hacer es callar, porque el silencio no solo guarda, también protege. Cuando Dios empieza a formar algo dentro de ti, un sueño, un propósito, una dirección, una respuesta, no lo hace para que lo anuncies de inmediato. Lo hace para que lo cuides, para que como María lo guardes en tu corazón. Lucas capítulo 2, versículo 19 dice: María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Ella no corrió a gritarle al mundo lo que sabía, no buscó validación ni aprobación. Ella entendía que lo que Dios estaba formando era sagrado, y lo sagrado se protege en silencio. Muchos sueños mueren no porque no eran reales, sino porque se hablaron antes de tiempo. Se expusieron a oídos que no estaban listos para entender, a ambientes que no sabían cuidar, a miradas que juzgan y contaminan. Lo que nace de Dios no necesita promoción temprana, necesita incubación, necesita un corazón que sepa esperar, que sepa escuchar, que sepa discernir el momento de hablar y el momento de guardar. Cuando hablas demasiado pronto, corres el riesgo de que el enemigo lo use en tu contra. Porque hay gente que no soporta lo que Dios está haciendo contigo, ni siquiera cuando todavía no se ha manifestado. A veces basta con que tú lo menciones para que se activen envidias, críticas, sabotajes, incluso de personas cercanas. Y no se trata de vivir con miedo, sino con sabiduría, porque el silencio no es cobardía, es protección espiritual. Hay batallas que puedes evitar solo con quedarte callado. Hay promesas que llegan más rápido cuando no las expones a la opinión pública. Porque cuando tú hablas antes de tiempo, también estás diciendo que no confías completamente en el proceso, que necesitas contarlo para creerlo. Pero cuando guardas en silencio, estás diciendo, no necesito contárselo a nadie, ya Dios me lo dijo, y eso me basta. Deja que la bendición madure en lo secreto, como una semilla bajo tierra, que nadie ve, que nadie aplaude, pero que está creciendo, en lo profundo, en lo oculto, en el silencio. Y cuando finalmente brota, lo hace con raíces tan fuertes que nadie puede derribarla. Porque no fue alimentada por la aprobación de otros, fue alimentada por la fe. No confundas visibilidad con validación. Lo que Dios está haciendo contigo no necesita likes, no necesita comentarios, no necesita reconocimiento. Necesita profundidad, necesita que te quedes a solas con Él,
abrazando lo que te mostró, creyendo aunque no entiendas todo, y esperando hasta que Él diga, ahora es el momento de hablar, porque cuando Él abre la puerta, nada ni nadie la puede cerrar. Mientras tanto, cuida tu proceso. No hables de lo que aún está frágil. No expliques lo que aún estás entendiendo tú mismo. Hay promesas que se rompen cuando se comparten con personas incorrectas. Hay visiones que se contaminan cuando se exponen a ambientes equivocados. Aprende a discernir quién merece escuchar lo que Dios te reveló y quién no. Aprende a guardar en tu corazón las cosas más preciosas, como lo hizo María. Y cuando llegue el tiempo de manifestación, no necesitarás anunciarlo. Tu fruto hablará por ti. La obra será evidente. Lo que Dios formó en silencio brillará con fuerza. Y nadie podrá decir que fue obra tuya. Todos sabrán que fue Él. Porque lo que se cocina en el secreto se sirve con poder. Lo que se cultiva en lo oculto se revela con gloria. Quédate ahí, en el silencio donde Dios moldea. No te desesperes por mostrar resultados. Disfruta el proceso, porque lo que Él está formando en ti vale más de lo que imaginas. Y si aprendes a protegerlo en el silencio, llegará al mundo con una fuerza que no podrá ser interrumpida por ninguna voz humana. Porque fue Dios quien lo sembró, quien lo regó, y será Dios quien lo hará florecer. Enseñanza 11. El que espera en Dios nunca será avergonzado. No necesitas explicarte más. No tienes que justificar por qué sigues esperando, por qué no te has rendido, por qué a pesar de lo que otros dicen, tú sigues confiando. Porque el que espera en Dios nunca será avergonzado. No lo digo yo, lo dice la palabra clara y firme. En el libro de Isaías capítulo 49, versículo 23. Los que esperan en mí no serán avergonzados. Esa es una promesa. Y las promesas de Dios no fallan. Hay personas que te miran y se preguntan por qué no tomas atajos. ¿Por qué no haces lo que todos hacen? ¿Por qué sigues esperando algo que aún no se ve? Y puede que hasta tú mismo, en tus noches más difíciles, te preguntes si vale la pena. Pero escúchame bien, cada día que decides seguir confiando, cada momento en que eliges no moverte sin dirección, cada vez que te niegas a tomar lo que no viene de Dios, estás sembrando honra, estás acumulando una vindicación celestial que llegará en el momento exacto. No vas a ser avergonzado por esperar en lo que Dios prometió. No vas a quedar en ridículo por haber creído en lo invisible, porque Dios no se burla de la fe genuina. Él la premia y lo hace públicamente. Lo que tú construiste en secreto con tu obediencia, Él lo expondrá con gloria. Lo que tú decidiste guardar, Él lo celebrará en presencia de los que pensaron que no lo lograrías. Deja de defender tu fe ante personas que no tienen tu visión. No necesitas convencer a nadie de que estás en el camino correcto. No tienes que explicar por qué sigues esperando a que llegue lo que Dios te habló. Hay batallas que no se ganan con palabras, sino con perseverancia. Y la perseverancia silenciosa tiene una voz que el cielo escucha más fuerte que cualquier grito. Porque esperar en Dios no es inactividad, es confianza activa. Es saber que si aún no ha llegado, es porque aún está siendo perfeccionado. Y cuando llegue, llegará completo, sin añadiduras humanas, sin parches emocionales, sin errores por haber corrido antes de tiempo. Lo que viene de Dios no necesita explicación, se manifiesta con tanta fuerza que habla solo. Y cuando eso pase, entenderás por qué tuvo que tardar. Entenderás por qué nadie más lo comprendía. Entenderás por qué Dios te mandó a callar y a confiar. A veces Él retrasa la promesa no porque no la quiera cumplir, sino porque quiere que cuando llegue tú estés listo para cargarla con madurez. Hay bendiciones que no están siendo retenidas, están siendo preparadas, y hay corazones que no están siendo ignorados, están siendo formados. Porque Dios no solo quiere entregarte algo, quiere entregártelo de manera que lo sostengas sin que te destruya. Y eso requiere tiempo. No tengas miedo de parecer lento ante los ojos del mundo. Aquel que camina con Dios nunca está atrasado.
Aquel que espera en Dios está justo en el ritmo perfecto del cielo, porque los tiempos de Dios no se miden con relojes humanos, se miden con propósito. Y si estás dentro del propósito, estás exactamente donde debes estar. Sigue esperando, sin dar explicaciones, sin buscar validación, sin tratar de probar que tienes razón. Tu fe no necesita ser comprendida, solo necesita ser vivida, y el fruto de esa fe, cuando se manifieste, será imposible de ignorar. Los que te cuestionaron lo verán, los que se burlaron lo verán, y tú también lo verás, y sabrás que cada segundo de espera valió la pena. No estás perdiendo el tiempo, estás invirtiéndolo en una cosecha que no se va a secar. Estás caminando hacia una vindicación que no necesita venganza, porque la honra que Dios te va a dar no es para humillar a nadie, es para mostrar que Él siempre cumple lo que promete, que los que esperan en Él jamás serán avergonzados, que la fe que se sostiene en silencio será celebrada en público, que cuando tú haces tu parte confiando, Dios hace la suya exaltándote, y cuando eso pase, no lo agradecerás por lo que recibiste, lo agradecerás por haberte sostenido cuando nada tenía sentido. Porque ahí, en medio de esa espera obediente, se forjó la versión más fuerte, más sabia, más madura y más bendecida de ti. Enseñanza 12. La paciencia es la antesala de lo milagroso. Hay momentos en que todo parece detenido. Oraste, confiaste, diste pasos de fe, pero no ves señales. Todo a tu alrededor te grita que renuncies, que tomes un atajo, que busques una salida rápida. Pero escúchame bien, lo que parece un silencio interminable no es castigo, es construcción. Porque la paciencia no es pasividad, es el taller donde Dios está dándole forma a tu milagro. La paciencia es la antesala de lo milagroso. Cuando aprendes a quedarte firme, sin moverte por el impulso, sin romper el proceso, sin sabotear lo que Dios está haciendo en secreto, estás entrando en el espacio donde lo sobrenatural ocurre. Y no es casualidad que a veces la espera sea tan larga. La bendición más grande muchas veces viene después del silencio más largo, porque no se trata solo de recibir, se trata de estar listo para sostener lo que vas a recibir. Y eso toma tiempo. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 4, lo dice con claridad espiritual: tened la paciencia a su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ves eso? La paciencia no es solo una virtud, es una obra. Es un proceso en el que Dios está moldeando tu carácter, tu fe, tu madurez, porque si la recibes antes de estar listo, esa bendición puede quebrarte. Pero si dejas que la paciencia haga su trabajo completo, entonces estarás preparado para recibir, sin perder la paz, sin depender de lo externo, sin romperte en medio de la abundancia. No te desesperes si el silencio se ha prolongado. No creas que Dios se olvidó de ti. Él está orquestando cosas que tú no puedes ver aún. Está moviendo piezas detrás del telón. Está alineando momentos, personas, oportunidades, puertas, pero no lo va a entregar hasta que tú estés en el punto exacto donde puedas manejarlo con sabiduría. Y ese punto se llama paciencia madura. Deja de mirar el reloj, deja de compararte con otros, deja de pensar que porque no lo ves hoy, no va a pasar. La impaciencia solo te desgasta, la fe te sostiene, y la paciencia es la evidencia de que tu fe está creciendo, porque quien tiene fe espera, y quien espera en paz está más cerca del cumplimiento de lo que imagina. No abandones el proceso, no tires todo por la borda solo porque aún no se ve el fruto. Recuerda, la semilla no brota el primer día. Hay raíces creciendo en lo profundo, fortaleciéndose en la oscuridad, estableciéndose para que cuando brote nada pueda derribarla. Así funciona también tu milagro. Está echando raíces en lo invisible, y si te mantienes firme, lo verás florecer con fuerza, con belleza, con propósito. Cada día de espera no es tiempo perdido, es tiempo sembrado. Cada vez que eliges confiar en lugar de dudar,
estás construyendo un fundamento espiritual que nada podrá quebrar. Cada vez que te niegas a tomar un camino más fácil, estás eligiendo lo eterno sobre lo inmediato, y Dios honra eso. Lo ve, lo guarda y lo recompensa. No necesitas saber cuándo llegará, solo necesitas saber quién lo prometió. Y si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Porque Dios no miente, no se retracta, no olvida. Él actúa con precisión. Y tu paciencia está abriendo espacio para una manifestación gloriosa, que no solo te bendecirá a ti, sino que impactará a los que te rodean. Porque cuando llegue, sabrán que fue Dios, porque tú no te moviste por emoción, no manipulaste las circunstancias, solo esperaste. Y eso tiene un peso eterno. Así que levanta la cabeza, no como quien espera con frustración, sino como quien espera con certeza. Ya viene. Lo que está por llegar superará lo que pediste. Y cuando mires hacia atrás, vas a agradecer cada segundo del silencio, porque fue en ese silencio donde Dios te hizo fuerte, sabio y capaz. La paciencia tuvo su obra completa, y ahora estás listo para vivir lo milagroso. Enseñanza 13. Cuando guardas silencio, el enemigo se confunde. Cuando todo a tu alrededor se desordena, cuando las palabras quieren salir como flechas, cuando el alma quiere gritar y defenderse, ahí es donde tienes la oportunidad más poderosa: guardar silencio. Porque mientras el mundo espera tu reacción, tú eliges responder con paz. Y esa paz no es debilidad, es estrategia espiritual. Es un arma invisible que desarma al enemigo, lo desconcierta, lo frustra y te posiciona en victoria. El enemigo espera verte alterado, fuera de control, diciendo cosas que después usarán en tu contra. Espera provocarte hasta que pierdas tu centro, hasta que reacciones igual que los demás. Pero cuando tú eliges callar, cuando eliges respirar y no responder como quieren, algo sobrenatural sucede. El enemigo se confunde. Esperaba caos y encuentra calma. Esperaba gritos y encuentra serenidad. Esperaba guerra, y tú le presentas silencio. Salmo 112, versículo 7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Ese corazón firme no nace del esfuerzo humano, nace de la certeza espiritual, de saber que no necesitas defenderte cuando Dios es quien te respalda, que no tienes que pelear cada batalla, porque algunas se ganan con la boca cerrada y el espíritu enfocado. El silencio bien llevado no es sumisión al ataque, es dominio propio elevado. Es decirle al mundo: no necesito explicarte quién soy, ni justificarme, ni gritar más alto que tú. Estoy en paz, y esa paz me protege. El enemigo no sabe qué hacer con alguien que no cae en su juego. Se queda sin estrategia, porque su mayor herramienta es provocar una reacción. Pero tú no reaccionas, tú decides, y eso te convierte en imparable. Porque mientras todos actúan por impulso, tú actúas por propósito. Mientras otros responden desde el ego, tú respondes desde el espíritu. Y eso no solo te da ventaja, te da poder. Poder de permanecer, poder de mantenerte firme, poder de ser testimonio vivo de que hay otra manera de pelear desde la calma. No todo se contesta, no todo se rebate, no todo se aclara. Hay momentos en que lo más sabio, lo más maduro y lo más espiritual es callar. No porque no tengas razón, sino porque sabes que la razón no siempre convence, pero el fruto sí. Y tú no estás aquí para convencer a nadie. Estás aquí para caminar en paz y permitir que Dios se encargue del resto. Cuando guardas silencio, proteges tu energía, conservas tu enfoque y sobre todo le das espacio a Dios para actuar. Porque si tú tomas el control por tus manos, Él lo suelta. Pero si tú te apartas, Él pelea. Y créeme, Dios no pierde batallas. No te preocupes si te malinterpretan, si no comprenden tu silencio, si creen que callar es perder, que piensen lo que quieran. Tú no estás construyendo tu vida en opiniones, la estás edificando en obediencia. Y a veces, obedecer
es no decir nada, no aclarar, no discutir, no bajar tu nivel para responder ataques que no merecen tu energía. Hay victorias que se saborean mejor en silencio, triunfos que no necesitas gritar, porque hablan por sí solos. Dios va a hacer cosas contigo que ni tú vas a tener que anunciar. Otros lo verán. Y ahí ese silencio que muchos no entendieron se convertirá en un testimonio poderoso, porque no reaccionaste, porque no te dejaste arrastrar, porque preferiste paz antes que tener la razón. Y eso tiene peso, eso tiene recompensa, porque en un mundo donde todos gritan, el que guarda silencio brilla, el que permanece sereno, avanza, el que no responde al ataque, sube de nivel, y no porque se quedó quieto, sino porque se mantuvo fiel. Así que la próxima vez que quieran sacarte de tu centro, recuerda esto: tu paz es un arma. No necesitas levantar la voz para tener autoridad, no necesitas ganar la discusión para ganar la batalla. A veces solo necesitas respirar, callar y dejar que Dios hable por ti. Y cuando Él hable, será claro, será justo, será perfecto, porque mientras tú guardabas silencio, el cielo ya estaba escribiendo tu victoria. Una victoria que llegará sin gritar, sin pelear, sin desgastarte. Una victoria silenciosa, pero gloriosa. Enseñanza 14. La espera no es pérdida de tiempo, es preparación. No estás perdiendo el tiempo, aunque a veces lo parezca, aunque el reloj te grite que ya es tarde, aunque tu entorno te haga sentir que vas lento, no es pérdida, es preparación. La espera no es una pausa vacía, es un entrenamiento invisible. Es Dios formándote en lo secreto para que puedas sostener lo que Él ya decidió entregarte en lo público. Muchos creen que esperar es simplemente quedarse quieto, pero esperar en Dios es una acción poderosa, es una postura de fe. Es decidir no moverse por desesperación, no buscar atajos, no entregarse a la impaciencia. Es confiar en que lo que viene vale tanto, que necesitas estar listo para recibirlo sin que te rompa. Porque Dios no solo quiere darte cosas, quiere darte la capacidad de sostenerlas. Isaías capítulo 40, versículo 31 lo afirma con poder. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ves eso? Esperar no te debilita, te fortalece. La espera en Dios no te estanca, te impulsa, no te atrasa, te eleva. Porque mientras tú crees que estás detenido, el cielo está renovando tus fuerzas, afinando tu visión, moldeando tu carácter. ¿Sabes por qué muchos pierden las bendiciones que tanto pidieron? Porque las recibieron sin estar preparados, porque las tomaron con manos inmaduras, con corazones impacientes, con pensamientos todavía gobernados por el miedo. Y lo que no se sostiene con madurez, se derrumba con facilidad. Por eso Dios te hace esperar, porque no quiere que solo lo recibas, quiere que lo disfrutes, que lo guardes, que lo multipliques, que lo uses como testimonio. Cada día que pasas en esta espera no es un castigo, es una construcción. Estás creciendo en silencio, estás siendo trabajado por dentro, estás aprendiendo a confiar, a discernir, a resistir la tentación de rendirte. Y todo eso te está volviendo más fuerte, más sabio, más estable. Cuando llegue lo que esperas, ya no serás el mismo. Estarás listo, porque Dios no se tarda, se asegura. Así que en vez de preguntarte cuándo llegará, empieza a preguntarte, ¿cómo estoy creciendo mientras espero? ¿Estoy aprovechando este tiempo para fortalecer mi fe? ¿Estoy dejando que Dios me moldee, me limpie, me afine? ¿Estoy desarrollando el carácter que me permitirá no solo recibir, sino permanecer? Porque esa es la clave, permanecer. Y solo los que esperan bien, permanecen firmes cuando llega la bendición. Tú no necesitas correr, no necesitas competir, no necesitas probarle nada a nadie. Solo necesitas enfocarte en tu proceso, en lo que Dios está haciendo contigo ahora, no en lo que aún no ha llegado.
porque si no valoras este tiempo de formación, no sabrás cómo manejar el tiempo de manifestación. La espera es tu entrenamiento, es el lugar donde Dios te hace digno de lo que te prometió. No te desesperes, no tomes decisiones solo para salir del mientras tanto. Hay caminos que parecen solución, pero son desvío. Hay puertas que se abren rápido, pero no llevan a donde Dios quería llevarte. Confía, respira y recuerda, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, no cualquier fuerza, no fuerza temporal, fuerza celestial, fuerza que viene de lo alto, fuerza que no se agota, que no se quiebra, que no se corrompe, y con esa fuerza levantarás vuelo. No caminarás, volarás sobre las dudas, sobre los obstáculos, sobre los juicios, sobre todo lo que parecía impedir tu avance. Porque cuando tú esperas con fe, el cielo se encarga del resto. Cuando tú haces tu parte, Dios se encarga de abrir el camino. Así que sigue esperando, pero espera bien, espera con propósito, espera trabajando en ti, espera creciendo, orando, creyendo, porque no estás perdiendo tiempo. Estás invirtiendo en el cumplimiento glorioso de una promesa eterna. Y cuando llegue ese día, porque va a llegar, mirarás atrás y entenderás que esta espera fue el mejor regalo, porque te preparó no solo para recibir, sino para sostenerlo todo con madurez, con fe y con gratitud. Y eso no tiene precio. Enseñanza 15. Hoy tu silencio puede activar el milagro de mañana. Quédate quieto, no porque no te importe, no porque te hayas rendido, sino porque sabes que Dios ya lo decretó. Hay momentos donde el alma quiere correr, donde el corazón quiere explicar, defenderse, hacer algo. Pero justo ahí, cuando todo dentro de ti quiere moverse, lo más poderoso que puedes hacer es guardar silencio. Porque hay silencios que no son vacíos, son señales de fe. Silencios que no significan indiferencia, sino entrega total. Hoy tu silencio puede activar el milagro de mañana. Salmo 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No dice, habla mucho. No dice, reclama. No dice, exige con ansiedad. Dice, guarda silencio. Porque ese silencio, cuando viene desde la confianza, se vuelve una oración más profunda que cualquier palabra. Dios no necesita tus frases largas. Necesita tu corazón quieto, un alma que ya entendió que no hay que gritarle a un Dios que ya escuchó desde el primer clamor. Hay bendiciones que ya fueron escritas en tu destino, pero no se liberan con prisa, se activan con paz, porque el cielo no responde al ruido, responde a la fe, y la fe madura no desespera. La fe madura no repite la oración 20 veces, como si Dios fuera sordo. La fe madura se arrodilla, adora, y luego se calla, se queda, permanece, espera, porque sabe que mientras tú guardas silencio, Dios está trabajando. Deja de repetir el mismo clamor con miedo disfrazado de devoción. No necesitas convencer a Dios, Él ya está convencido de bendecirte. Lo que necesitas ahora es permanecer en paz, no interferir con tu ansiedad, no hablar por impulso. Hay peticiones que solo se cumplen cuando dejas de pedir y empiezas a adorar, cuando dejas de buscar explicaciones y te contentas con su presencia, cuando en vez de insistir, simplemente descansas. Y eso es lo que activa lo que parecía imposible. Porque el silencio no es ausencia de acción, es una acción de confianza. Es el lenguaje de quien ya entregó el control, de quien ya no necesita empujar lo que viene del cielo, de quien ha aprendido que a veces lo más espiritual no es orar más fuerte, es orar menos y creer más. Adora sin pedir tanto, no porque esté mal pedir, sino porque a veces pedimos tanto que olvidamos con quién estamos hablando. Olvidamos que Dios no es una máquina de deseos, es un Padre, es un Rey, es un Dios que sabe lo que necesitas antes de que lo digas. Y si hoy solo lo adoras, y si hoy solo le dices, no vengo a pedirte nada, solo a estar contigo, ese tipo de oración rompe el cielo, no por el ruido,
por el corazón detrás del silencio. Quédate quieto, no corras, no expliques más, no te justifiques ante quienes no te entienden. Guarda tu paz. El milagro no se va a adelantar porque hables más, pero puede fluir con más libertad si aprendes a guardar silencio. Porque mientras tú callas, el cielo se mueve. Mientras tú esperas con calma, Dios organiza todo. Tú no necesitas hacer ruido para que algo pase. Necesitas fe silenciosa, esa que no depende de lo que ves ni de lo que sientes, sino de lo que sabes, que Dios ya habló, y lo que Él dijo se va a cumplir. Esa actitud de reposo espiritual no solo trae milagros, trae algo aún más valioso, paz constante. Porque cuando aprendes a vivir así, no te alteran los cambios, no te quiebran las noticias, no te sacuden las temporadas. Tu corazón está firme, tu alma está quieta, tu espíritu está lleno. Y cuando vives con esa paz, los milagros ya no son una urgencia, son una consecuencia. Hoy, Dios no te está pidiendo más oraciones largas. Hoy solo te pide esto: quédate en paz. Guarda silencio ante Él, adora sin agitarte, confía sin argumentar, porque esa calma es señal de madurez. Y esa madurez es lo que Él usa para entregarte promesas con peso de gloria. No te muevas antes de tiempo, no digas más de lo necesario, solo permanece en ese lugar sagrado de silencio reverente. Y entonces, cuando menos lo esperes, llegará el milagro que no pudiste forzar, la respuesta que no lograste empujar, la bendición que solo se activa cuando tú decides callar. Y cuando eso suceda, sabrás que no fue por mucho hablar, sino por saber esperar. Sabrás que tu silencio fue más poderoso que 1000 palabras, y que mientras tú estabas quieto, Dios ya estaba obrando. Si llegaste hasta aquí, es porque tu corazón está siendo trabajado por Dios. Ahora te invito a sellar esta palabra con un acto de fe. Ve una vez más a los comentarios y escribe con convicción: Señor, enséñame a esperar en silencio. Amén. Hazlo como un compromiso, como una rendición, como una declaración que abra los cielos. Porque cuando tú te alineas con su voluntad en silencio, su bendición se desata en grande. Y antes de despedirme, déjame orar por ti. Señor amado, hoy te doy gracias por cada persona que escuchó esta palabra. Te pido que les enseñes a guardar silencio en el alma, a esperar con fe, a confiar aunque no entiendan el proceso. Llena su corazón de paz, renueva sus fuerzas, y que en ese silencio sagrado reciban la bendición que ya has preparado. Que ninguna ansiedad los robe del lugar donde tú estás obrando. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo mensaje, pero mientras tanto, permanece en silencio, espera y prepárate para recibir. Dios ya lo está haciendo.